Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó hablar sobre las entrevistas, los test psicológicos en la orientación vocacional y profesional. La vocación es algo que nos gusta, algo que nos apasiona. Puede ser condicionada por el entorno social, nuestros padres o un orientador, pero definitivamente es algo que nace en nosotros. La orientación va de la mano con la vocación. La orientación son las prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática vocacional. Antecedentes. Guidón da inicio al aplicar un instrumento con el objetivo de clasificar a las personas. En los años 30 se utilizan los test para medir inteligencia, habilidades, entre otras cosas. Características. Se caracteriza por medir la ejecución de las personas en el mismo y comparar los resultados con los obtenidos por otros sujetos pertenecientes a ese mismo grupo. Estructura. Se estructuran los test de dos maneras, proyectivos y psicométricos. Los proyectivos se estructuran por las características arrojadas del inconsciente y parte de una hipótesis que pone a prueba la individualidad de las respuestas de cada persona para presumir rasgos de su personalidad. Los psicométricos cuantifican los resultados, asignan y miden un valor a determinada cualidad o proceso psicológico. La función es medir los test psicológicos en la elección vocacional. Técnicas. Son procedimientos no cuantificados ni tipificados, como por ejemplo la entrevista. Fernández Ballesteros realiza la clasificación en categorías: técnica de observación, técnica objetiva, técnica de autoinforme, técnica subjetiva y técnicas proyectivas. Hola a todos, es mi responsabilidad continuar con la exposición que acaba de iniciar mi compañera y les hablaré acerca de las técnicas utilizadas en la orientación vocacional. Entre ellas se destacan dos muy relevantes, los test psicológicos y la entrevista. Cada una de ellas se caracteriza por el tipo de información que busca. En los test psicológicos trata de información muy precisa y específica del sujeto. En cambio, en la entrevista trata de preguntas o de ítems que evocan información general y abierta del sujeto. Cada una tiene de esas técnicas tiene un modo de aplicación y tiene unas características de administración e interpretación. Comúnmente los cuestionarios psicológicos vienen con un manual muy estructurado en el cual te explican la forma, cómo se aplicará, qué seguimiento se llevará, así como la interpretación de dicho cuestionario. En cambio, las entrevistas se basa meramente en un guión de preguntas, lo cual la caracteriza como estructurada o semiestructurada. Cada una de estas técnicas tiene un tipo de preguntas a realizar. En cuanto a los test psicológicos, se utilizan preguntas dicotómicas, preguntas cerradas y de selección múltiple. En cambio, en las entrevistas se tratan de preguntas meramente abiertas que permite evocar una información cualitativa del sujeto. Esta técnica se puede aplicar, o digamos que en la orientación se puede aplicar a dos tipos de población. A una población finita es aquella que se puede contar, en cambio una población infinita es aquella que por la cantidad de sujetos es imposible ser manejada. También se habla de una población real o también en casos que se puedan generar de manera hipotética. Por lo visto vemos que cada una presenta semejanzas y diferencias entre ellas. Es importante también destacar que en la aplicación de dichas técnicas se destacan aspectos éticos y morales relevantes, como son la competencia, la integridad, la responsabilidad social y científica, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, la procuración del bienestar de las personas y la responsabilidad social. Y lo más importante es que se debe ofrecer una orientación a profesionales sobre la conducta a tener en determinadas situaciones, es decir, tratar de hacer el mejor papel dentro de la profesión, tomando en cuenta las competencias que tiene el individuo como orientador. Hola a todos, es mi responsabilidad continuar con la exposición que acaba de iniciar mi compañera y les hablaré acerca de las técnicas utilizadas
en la orientación vocacional. Entre ellas se destacan dos muy relevantes, los test psicológicos y la entrevista. Cada una de ellas se caracteriza por el tipo de información que busca. En los test psicológicos trata de información muy precisa y específica del sujeto. En cambio, en la entrevista trata de preguntas o de ítems que evocan información general y abierta del sujeto. Cada uno tiene de esas técnicas tiene un modo de aplicación y tiene unas características de administración e interpretación. Comúnmente los cuestionarios psicológicos vienen con un manual muy estructurado en el cual te explican la forma, cómo se aplicará, qué seguimiento se llevará, así como la interpretación de dicho cuestionario. En cambio, las entrevistas se basa meramente en un guión de preguntas, lo cual la caracteriza como estructurada o semiestructurada. Cada una de estas técnicas tiene un tipo de preguntas a realizar. En cuanto a los test psicológicos, se utilizan preguntas dicotómicas, preguntas cerradas y de selección múltiple. En cambio, en las entrevistas se tratan de preguntas meramente abiertas que permite evocar una información cualitativa del sujeto. Esta técnica se puede aplicar, o digamos que en la orientación se puede aplicar a dos tipos de población. A una población finita es aquella que se puede contar, en cambio una población infinita es aquella que por la cantidad de sujetos es imposible ser manejada. También se habla de una población real o también en casos que se puedan generar de manera hipotética. Por lo visto vemos que cada una presenta semejanzas y diferencias entre ellas. Es importante también destacar que en la aplicación de dichas técnicas se destacan aspectos éticos y morales relevantes, como son la competencia, la integridad, la responsabilidad social y científica, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, la procuración del bienestar de las personas y la responsabilidad social. Y lo más importante es que se debe ofrecer una orientación a profesionales sobre la conducta a tener en determinadas situaciones, es decir, tratar de hacer el mejor papel dentro de la profesión, tomando en cuenta las competencias que tiene el individuo como orientador.